Tenemos el siguiente problema, nuevamente de un ventilador. Este ya es un ventilador, ya es industrial. El otro era como un ventilador nada más tipo casero, ¿no? Para sacar introducir y sacar aire, para que estuviera en constante movimiento la masa de aire debido a la parte de la contaminación por compuestos orgánicos volátiles. Bueno, ahora nos dicen lo siguiente: determinar la potencia de un ventilador utilizado en un sistema si se sabe que su eficiencia es del 65%. Ningún equipo trabaja al 100%. Asimismo, el equipo opera con una presión de entrada de 1 atmósfera, ¿okay? Y una descarga de 1.0389 atmósferas. Hay un aumento de presión, poquita, pero la hay. En este caso, el diámetro de salida del ventilador es de 8 pulgadas y llega a mantener un caudal de 33 metros cúbicos sobre minuto. Bueno, pues vamos a sacar los datos. Tenemos los datos. Los datos. ¿Cuál sería el primer dato, jóvenes? La eficiencia del 65%. Pero antes de... Es un ventilador. No, el fluido es aire. También es aire, pero... La potencia. El primer dato es lo que nos están pidiendo, ¿no? La potencia. La potencia de un equipo, en este caso pues es un equipo, es un ventilador. Un equipo es un ventilador utilizado en un sistema si se sabe que su eficiencia, ahora sí, el dato de eficiencia. Del 65%, la eficiencia comúnmente ya para usos de cálculos se maneja en notación decimal, sería 0.65. Asimismo, el equipo opera con una presión de entrada. Tenemos una presión de entrada de 1 atmósfera. ¿Por qué será la presión de entrada de 1 atmósfera a un ventilador? Porque está trabajando con aire. O sea, lo que quiere desplazar el ventilador es aire. El aire está a condiciones ambientales, a una presión ambiental, y comúnmente pues, es la presión de 1 atmósfera. Y una descarga de una presión de salida aumenta un poco de 1 a 1.03 89 atmósferas. En este caso, el diámetro de salida del ventilador, es de 8 pulgadas. ¿Qué pueden observar en lo que estamos escribiendo los datos? ¿Qué pueden observar? Dice el diámetro de salida del ventilador 8 pulgadas. Hay que transformar la parte de las unidades, ¿no? Del sistema. El sistema que comúnmente manejamos nosotros, sistema internacional. Aquí, al manejar las pulgadas, pues está en un sistema inglés. Entonces, voy a tener que hacer algunas conversiones, por lo que me puedo dar cuenta. Y llega a mantener un caudal de 33 metros cúbicos sobre minuto. ¿Qué viene siendo eso? El gasto, el flujo volumétrico. De 33 metros cúbicos sobre minuto. Esta es la parte de los datos. Yo creo que es todo por parte de los datos. Y ahora me voy a la parte de planteamiento. En el planteamiento, pues voy a hacer un dibujo
haciendo alusión al equipo, ¿no?, que estoy manejando. A ver si me sale. Ahí está. Por ejemplo, si en el programa ya hacemos dibujo. Bueno, no pasa nada, pero comúnmente pues se les hace como que la invitación, ¿no? Hagan un dibujo. A mí porque me sirve, me gusta, me sirve. Y a veces pues ayuda mucho para saber qué está sucediendo. Pero no, si no lo quieren poner, pues no hay problema. El dibujo es más que nada para ustedes. Yo lo dibujo para ustedes. Así que pues no pasa nada, ¿sí? No pasa nada. Sí. Sí, puede ir. Pues ahí está, a grosso modo, el ventilador. Nomás tiene dos hélices. Es que aquí está la salida, pero no me quedó bien como la salida. Ah, son hélices. Bueno, lo voy a dibujar, pero Yo pensé que era la base. la base es esta. Pues se ve. Sí, nada más que la salida, pues ya no me salió. Ya no me salió la salida, pero igual la dibujo. La salida. ¿Se han visto? Me imagino que en los autobuses han visto que luego tienen así como que los conductores tienen ahí como que un tipo de dispositivo cerca. Es un ventilador. Entonces, de esta forma es más o menos. Bueno, a grosso modo, este es el ventilador. Lo voy a pintar. Pues no me gustó tanto. Mejor ya no lo pongo. No, mejor así lo dejo. Bueno, ahora vamos a ir acomodando la parte de los datos de entrada como de salida. Tenemos la entrada y tenemos la salida. A ver, datos de entrada y corriente de salida. Esta es la entrada y esta es la salida. ¿Sí? Como dato de entrada, ¿qué tenemos? A ver, como dato de entrada, ¿qué podríamos considerar? La presión, ¿no? La presión 1, que es la presión de entrada. La presión 1, que es una atmósfera. Jóvenes. Y tenemos el aire circundante, ¿no? Aquí anda el aire. El aire circundante, ahí está. La masa de aire que se encuentra en el medio ambiente. ¿Qué otro dato de entrada? Nada más. Ok. Ya, los datos de salida. ¿Qué tenemos como dato? La presión de salida, ¿no? La presión 2. De 1.0389 atmósferas. ¿Qué otro dato tenemos? Nada más. El diámetro de salida de 8 pulgadas. Y
pues podríamos considerar que el flujo, o sea, el flujo que entra de aire es el mismo flujo que sale, ¿verdad? Sí. O sea que Q, tendríamos que denotar aquí, tenemos Q, que es de 33 metros cúbicos sobre minuto. Ok. Para la parte de la potencia que nos están solicitando, la fórmula a considerar es la siguiente. Potencia de un ventilador es igual al flujo volumétrico por la caída de presión sobre, bueno, más que la caída de presión, vendría siendo, sí, bueno, la parte de la presión hidrostática que se genera por parte del aire, pero aquí le damos la variación de presión entre su eficiencia. La eficiencia es denotada como N, recuerden que lo denotábamos como N. Entonces la fórmula a trabajar es esta. De hecho es casi parecida, a ver si no mal recuerdo, al del problema que teníamos del otro, a ver dónde está. Ajá, es de la potencia de acción, la potencia de accionamiento. Este es lo que nosotros, si comparamos con el problema que teníamos de la presión, del problema número 1, que era también de un ventilador. Esta es la fórmula de la potencia de accionamiento, si revisan sus apuntes. Esta es la potencia de accionamiento. Bueno, de aquí, de la potencia de accionamiento o de la potencia del ventilador que queremos determinar, ¿qué conocemos? ¿Conocemos el flujo? Sí, ¿verdad? Esta. ¿Conocemos la variación de presión? ¿Conocemos la eficiencia? Bueno, esta variación de presión, obviamente, no solo es la diferencia pues de las presiones que como la estamos entendiendo, ¿sí? En este caso, déjenme ver el nombre, ¿cómo le llaman? A ver, déjenme ver aquí. Presiones. Caída. La delta nos indica una variación. En este caso, o es una variación o es una caída. Y la caída de presión se determina de la siguiente manera. La caída de presión, donde la caída de presión o variación de la presión es igual a la presión de salida más la velocidad de salida al cuadrado por la densidad de salida sobre 2. Y todo esto menos, ¿sí se ve? Así se ve todavía. Todo esto menos Es presión 2 más velocidad de salida al cuadrado. Ajá. Que se multiplica por la densidad. Sí. ¿Al cuadrado o al No, es la densidad de salida. Ah. Más Ok. sobre 2. Ahorita le digo por qué. Sobre 2 también. Aquí se entiende que nos están pidiendo la variación de la presión. Para saber la variación de presión, pues yo debo de considerar una presión de entrada menos una presión de salida. Entonces, sin embargo, hay que tomar en cuenta que estamos hablando de un fluido, entonces también hay que ver
cómo afecta esa caída de presión con respecto a sus propiedades, a la velocidad y demás. Entonces pueden ver que esto es la caída de presión con respecto al punto de salida menos el punto de entrada. Entonces ahí prácticamente lo que están haciendo es una resta nada más. La presión de salida menos la presión de entrada. Es lo que estamos viendo ahí. Pero toda esa presión de salida y la presión de entrada se tiene que evaluar de esta manera. Si se dan cuenta, tienen las mismas variables. Solo cambia el punto en el que yo estoy trabajando. Por ejemplo, aquí te pide la presión de salida, la velocidad de salida y la densidad de salida. La presión de entrada, la velocidad de entrada y la densidad de entrada. Es lo único que está haciendo. De aquí habíamos mencionado que conocemos el flujo y conocemos la eficiencia. Solo falta determinar la variación de presión o la caída de presión. Pero la caída de presión se da a partir de estos valores. La pregunta es, ¿conozco la presión de salida en el punto 2? Claro. Es este, ¿no? O sea, este ya lo conozco. ¿Conozco la velocidad de salida? Claro. ¿Conozco la densidad de salida? ¿La densidad de salida a qué se referirá? No sé, pero hay que buscar en una tabla. La densidad del aire, así es, la densidad del fluido a la salida. Entonces tampoco lo conozco. La constante 2, pues ya la conozco, pues es una constante. ¿La presión de entrada sí la conozco? Sí, sí. Sí, es esta, ¿no? Entonces, ahí la dejo. ¿La velocidad de entrada también la conozco? No. ¿La densidad de entrada? La constante, pues, la constante como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesitamos velocidad 2, densidad 2, velocidad 1 y densidad 1. Sin embargo, ¿Las densidades no serían las mismas? ¿de qué? ¿El del aire? No, porque entran en distintas presiones. Posiblemente. Posiblemente sí. Porque creo que las distintas presiones, la temperatura varía. La presión, si en los fluidos líquidos la densidad variaba de acuerdo a la temperatura, ahora con respecto a los gases, la densidad va a variar con respecto a la presión. O sea, en la parte de los líquidos, la densidad se ve más afectada por parte de la temperatura y la densidad de los gases se ve más afectada por parte de la presión. Bueno, ¿cómo determinamos la parte de las densidades del fluido con respecto a las presiones entonces? Porque les estoy diciendo, ¿no? Entonces la densidad del aire es igual, viene de la parte de la ley de gases ideales, es igual al peso molecular, ¿sí? Porque como estamos hablando de fluidos, gases, esta fórmula viene de la ley de gases ideales, donde dice que es igual, la densidad del aire es igual al peso molecular por la presión, por la constante R, por la temperatura. Entonces ahí podemos, de hecho aquí podemos aclarar lo que les acabo de explicar, que la densidad del aire es directamente proporcional a la presión, pero inversamente proporcional a la temperatura. Eso es lo que nos está diciendo la ecuación, que la densidad del aire es directamente proporcional e inversamente proporcional a la temperatura. Entonces de esta manera voy a determinar yo la densidad del aire. Entonces, ¿por dónde quieren comenzar? El orden que ustedes escojan.
Pero primero elijan, necesitamos velocidad 2, velocidad 1, densidad 2, densidad 1, pero para determinar las densidades necesitamos todo esto. Pero para sacar el peso molecular también debemos conocer la composición del aire. Pero a ya- menos que sea a menos que sea en condiciones Como, ideales. como no hay reacción química, entonces la composición permanece constante. O sea, la composición del aire no va a cambiar. Porque estamos hablando de que no hay ninguna reacción química. O sea, no le va a pasar nada a la composición, se mantiene. Pero el aire pues es oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno. Pero hay una tablita que nos dice cuánto es el peso molecular. Ah, pues sí, díganos, profe. Pues con ese, con el. Me pongo así bien químico y digo, yo no tengo que saber la composición. Pues sí se puede, porque es 21%, ¿no? de oxígeno. El oxígeno. ¿Sí? Y el resto ya son la mayoría de nitrógeno, y otros gases. Pero nada más se cuenta de. Sí, bueno, comúnmente sí. Después de eso, Bueno, entonces, ¿qué calculamos? La densidad del aire, ¿no? ¿O qué calculamos? La densidad del aire. Bueno, entonces vamos a calcular las densidades, pero para las densidades necesitamos peso molecular, presión, constante y temperatura. Bueno, entonces vamos a determinar La constante R usted la va a proporcionar. la constante. Hay varias, hay 8, más o menos, 8 constantes. 0.82. ¿Cómo determinarían la constante? ¿Cómo? Por el aire. No, o sea, hay como 8 constantes. ¿Cómo eligen una? ¿Cómo elegirían una? En una tabla. Sí, pero ¿cómo le elegirían? Porque hay como 8 opciones. La constante de gases ideales. Sí, pero ¿Y la T qué es? temperatura. Johanna quiere interpolar. ¿Qué queremos calcular? Entonces, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde empezamos? Porque hay muchos. Primero por el peso molecular. Entonces vamos a calcular primero la densidad del aire. Y de ahí pues vemos el peso molecular, de ahí vemos la presión, elegimos la constante y la temperatura, ¿no? Bueno, entonces lo primero que vamos a calcular para poder sustituir aquí va a ser la densidad del fluido. Entonces, el orden ustedes lo eligen y ustedes quieren la densidad del fluido. Sí, la densidad del fluido. Ok. Pues vamos a determinar la densidad del fluido, que en este caso es la densidad del fluido, es aire. Vamos a empezar con la entrada o con la salida. ¿Cuál quieren? Con la entrada. Con la entrada. Entonces van a determinar 1. Esa. En el punto número 1. ¿A eso me refiero? Ok. Entonces, densidad del aire en la entrada es igual al peso molecular también por la presión de entrada, ¿no? Si voy a determinar en la densidad del aire en la entrada, pues por la presión de entrada, por la constante R, por la temperatura de entrada. ¿Sí o no? Todo bajo las condiciones de entrada. La pregunta es, ¿por dónde empiezo ahora? Por el peso molecular. Entonces, el peso molecular de mi fluido, que es aire, ¿cuánto vale? Bueno, lo vamos a buscar en tabla. A ver, en esta tabla del libro, vamos a referenciarlo porque pues siempre hay que darle crédito. El libro de termodinámica, séptima edición, Juno Sassengel. Y vámonos aquí, jóvenes. Y en la tabla 1 dice masa molar, constante de gas y propiedades de punto crítico, ¿ok? Y aquí dice aire. Ahí está. No hay una fórmula, ya vio eso, no hay una fórmula específica porque es una composición. Entonces, tenemos esta información, que la masa molar es de 28.97 kilogramos sobre kilomol. Comúnmente es el peso molecular, es en gramos mol. Aquí está en kilogramos y está en kilomol. Hay que tomar en cuenta estas unidades.
Entonces, anótenlo porque lo vamos a utilizar. Entonces, peso molecular, de acuerdo a esa tabla, 28.97 kilomol sobre, no, kilogramos kilogramos. Sobre kilomol. sobre kilomol. Sí, porque las unidades son gramos sobre mol. Anda fallando, profe. No, pues se pega, hijo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Entonces tenemos el peso molecular. Siguiente dato, Rubí, por allá. ¿Cuál es el siguiente dato que necesito? La presión. Rubí. Ah, perdón. Usted se llama Denise. Denise pareciera que no pone atención, pero ya me di cuenta que sí. Así está. Ah, bueno. ¿Cuánto vale la presión? ¿O la tenemos que determinar, Rubí? Vale uno. ¿Uno qué? Una atmósfera. Ok. Entonces, presión 1. O sea, la presión de entrada. ¿Por qué vale una atmósfera, Rubí? Lo dijimos tardito, al inicio de la... Ahí vienen el problema, sí. ¿Por qué vale una atmósfera, Rubí? A ver. Lo dijimos al inicio, de hecho me contestaron por acá. Joana sabe, profe, Joana sí sabe. Joana, ¿por qué una atmósfera de presión en la entrada? Porque entra más energía. Emanuel. Y porque la presión se mide en la atmósfera. ¿No? Sí, lo segundo sí, pero lo primero no da respuesta. Sigue pensando. Emanuel, ¿por qué la presión de una atmósfera? Jóvenes, de este lado, por favor. Comparto su idea, pero algo más específico. ¿Alguien se acuerda aquí de lo que contestaron? A ver, usted, le voy a dar el crédito. Una atmósfera es porque estamos en una atmósfera, entonces entra el aire de condiciones normales, ambiente. Porque el aire se está tomando del medio ambiente. Y entonces yo entiendo que si estoy hablando de que el aire está entrando en condiciones ambientales, porque lo estoy tomando del medio ambiente, pues estamos a una atmósfera de presión y posiblemente a 20 o 25 grados Celsius. Pero bueno, por eso la presión es de una atmósfera, no es por otra razón. Entonces el aire pues está a esa misma presión. Ok, siguiente dato que sigue, Emanuel, para el problema. La R, esa R que no sabemos cómo la vamos a identificar. Habíamos dicho que era con respecto a las unidades que estamos trabajando. Si nosotros nos apegamos fielmente a las unidades que vamos a estar trabajando, posiblemente todavía no podemos determinar R. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ninguna de las unidades que están ahí coincide con la unidad de valor de R. Pero antes, porque también, si yo le estoy diciendo que R va a estar en función de las variables que estemos trabajando, pues ya dijimos del peso molecular, ya dijimos de la presión. ¿Qué nos hace falta? Pues la temperatura. Vamos a ver cómo vamos a estar trabajando la temperatura. ¿Y a qué temperatura ustedes consideran que se va a estar introduciendo ese? Pues a temperaturas ambientales 25 grados. Las condiciones ambientales comúnmente son las TPS, ¿no? TPS, que en este caso es temperatura-presión estándar. Comúnmente estamos hablando de una presión, de una temperatura de 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. Entonces, pues vamos a manejar una temperatura de 25 grados Celsius. Sin embargo, ¿por qué convertiríamos? Hay una razón. La pide en Kelvin. ¿Pero por qué? A ver, niña, quiero darle crédito otra vez. Usted es muy buena, pero a ver, ahora. No, hija, estamos con la temperatura. Ajá, ¿por qué dice Celso que hay que cambiarla? Estoy de acuerdo, o sea, yo le doy el visto bueno. ¿Pero por qué? Entonces, debemos de trabajar, como estamos hablando de gases, en este caso de aire, de un fluido, pues vamos a tener que considerar unidades de temperatura absoluta. Entonces, en este caso son los Kelvin. Entonces, ¿cuánto sería de Kelvin? Por lo tanto, la temperatura T1, ¿cuánto valdría? 298.15.
298.15, porque solo le tengo que sumar 273.15. Entonces ya tengo P1, T1. Ahora sí, si yo saco un resumen de las unidades con las que estoy trabajando, tengo kilogramo sobre kilomol, tengo atmósferas y tengo Kelvin. Revisen de las constantes R que tenemos ahí, cuál nos conviene. No va a coincidir todos, pero el que sea más afín. Ok, el que sería más, se acomodaría más es 82.06 atmósferas por centímetro cúbico sobre gramo mol Kelvin. No, pues ahí está muy lejos. Exactamente la 0.082 litros de atmósfera sobre grado mol por Kelvin. ¿No hay otro? No, pues esa es la que tiene. No, profe. Me los da en números de A ver. A ver, Dime tú. De acuerdo a la hoja que me prestó, bueno, la R que vamos a manejar es la siguiente. R es igual, tome nota por favor, 8.31447 kilopascales. Les digo, pueden ocupar cualquiera, yo le estoy sugiriendo este. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuáles coinciden? Metro cúbico. ¿Cuál coincide? Kilomol. ¿Cuál coincide? Kelvin. O sea, lo único que nos faltaría y que no coincide, ¿qué son? Los pascales, nada más. ¿Qué agarraríamos entonces? Las atmósferas. La presión de entrada, que es de una atmósfera, pasarlos a pascales, o si podemos pasarlo ya directo a kilopascales. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión, Celso? Es lo que usted que tiene ahí a la mano. De atmósferas, vamos a hacer el cambio de atmósferas, la de la presión 1. Presión 1 es igual a una atmósfera. Ahora, Celso, te quiero dar el crédito. 1.325 kilopascales, una atmósfera. Ok. Entonces esto ya vale lo mismo, ¿no? O sea, lo paso directo. 1 punto. 101.325. Ok. 101.325 kilopascales. No tuve que hacer ninguna conversión porque al final mi base era de 1, mi factor de conversión también tenía una base de 1, entonces es lo mismo. Ahora ya puedo determinar la densidad del aire a la entrada del ventilador. ¿Cuánto vale? Calcúlenlo, por favor. pues una más era sustituir, por favor. Pues nada más. Y estaría mucho que estaría. Peso molecular, entonces, 28.97 kilogramos sobre mol. Todo esto multiplicado por la presión de entrada de 101.325 kilopascales. Y todo esto entre la constante 8.31447 kilopascales metro cúbico sobre kilomol Kelvin. Arriba está mal. No, le faltó Kilomol. Kilogramo, kilomol, ¿verdad? Nuevamente, ahora los créditos. Ya entendió, ¿verdad? Ahí. Y multiplicado por la temperatura que es de... ¿Dónde está? 298.15 Kelvin. ¿Quiénes son buenos para las unidades? A ver. ¿Qué unidad? Kilogramos por metro cúbico. Ya sé que la densidad, al final, si lo hago bien, pues me va a dar kilogramos sobre metro cúbico. Pero quiero ver, Rubí, venga para acá. Por favor.
Profesional. Entonces, sustituyendo y calculando, nos da una densidad del aire de 1.18412 kilogramos sobre metro cúbico. Esto es lo que nosotros denominaríamos como densidad del aire a la entrada. Ahora vamos a determinar densidad del aire, pero la densidad del aire a la salida. Se preguntaban, ¿qué es lo que cambia? Únicamente cambiaría la presión, ¿sí? No cambia otra cosa. Así que, así es. Bueno, entonces, le tiene que dar, jóvenes, tiene que dar una densidad a la salida de 1.23018 kilogramo sobre metro cúbico. Y ahora me voy a la fórmula y todavía me doy cuenta que ya tengo, obviamente, la densidad del aire a la entrada y a la salida, pero ahora tengo que calcular la parte de la velocidad, y la velocidad pues va a estar en función, obviamente, con respecto al flujo y al área, ¿no? Bueno, ¿vale? Bueno, retomando, les comentaba que ya tenemos la parte de la densidad a la salida, la densidad a la entrada. La única variable que nos hace falta son ambas velocidades, tanto la entrada como a la salida. Pues vamos a determinar la velocidad. ¿De qué parte quieren, jóvenes? ¿De entrada o de la salida? ¿Mande? De la entrada, por favor. Bueno, entonces vamos a determinar la velocidad, pongan atención, de entrada, o sea, V1. En este caso, pues nos vamos a pegarnos a la parte de la, ¿cómo se llama?, de la ecuación del gasto, porque ahí es donde tenemos incluida la parte de la velocidad. Entonces, Q es igual al área por la velocidad. Por lo tanto, la velocidad es igual a Q sobre área, ¿no? Por lo tanto, V1 es igual a Q1 sobre el área 1. Así es como quedaría la parte de la ecuación más específica. La pregunta es, para obtener la velocidad en 1, ¿conozco el flujo volumétrico a la entrada? ¿Sí? Claro. ¿Cuánto vale? Vale 33 metros cúbicos por minuto. 33 metros cúbicos. Ok. ¿Conozco el área 1? ¿Sí? ¿Conozco el área 1? Ah, no. Entonces, ¿cómo le hago ahí con el área? ¿Despejamos el área? ¿No? Pues si estoy despegando la velocidad de ahí. ¿No será la misma? ¿La misma qué? Área de No, pues ya no sé el diámetro. El diámetro es Pero ese es el diámetro de la salida. de 8. Hay que calcular. Rubí. Hay que calcular entonces la velocidad de entrada de salida. Bueno, igual y sí, pero porque tenemos el dato de diámetro. Bueno, aquí pasa algo interesante. Nosotros vamos a calcular la velocidad con la que entra el aire a nuestro ventilador. ¿Estamos de acuerdo? El aire, estamos de acuerdo también que se toma del medio ambiente, ¿sí o no? Por eso la decisión que su presión era una atmósfera y una temperatura de 25 grados Celsius. Si ustedes están manejando el aire que se encuentra en el medio ambiente y se va a introducir a un ventilador, ¿con qué velocidad estaría entrando ese aire? A 0 metros sobre segundo, porque el aire está en reposo. Por eso no es necesario conocer el área de entrada,
Porque el aire que se encuentra aquí, circundante, es un aire quieto. Es como aquí. Aquí hay aire. ¿Cómo se encuentra el aire? Quieto. O sea, la velocidad que tiene el aire aquí es casi de 0 metros sobre segundo. O sea, sí tiene una velocidad, pero muy pequeña. Entonces, podemos indicar que la velocidad con la que entra el aire es 0. Entonces, por lo tanto, la velocidad de entrada es de 0 metros sobre segundo. Ahora bien, yo voy a calcular entonces la velocidad en 2, que sería de la siguiente manera. Por lo tanto, si conozco Q2, que es el flujo volumétrico, no cambia, el flujo volumétrico no cambia porque es en régimen estacionario. Y el área 2 no lo conozco, pero recuerdo que el área en sí es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, ¿no? Donde el diámetro a la salida, o el diámetro 2, es igual a 8 pulgadas. Entonces hago una conversión donde una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Y donde 100 centímetros es un metro. Por lo tanto, ¿cuánto vale el diámetro de la salida? ¿Cuánto vale el diámetro de la salida, jóvenes? Y una vez que ya tenga el diámetro, díganme cuánto vale el área. Pero es 2.54 centímetros. Sí. Bueno, me dicen cuánto vale el área y digo el diámetro y después el área. Adelante. Entonces me decían que el diámetro de salida es 0.20. No, 0.020. No. 0.20. Metros. El área es igual a 0.03242 metros cuadrados. Ok. 0.032429 metros cuadrados. Y entonces, Velocidad 2. ¿cuánto vale la velocidad 2 entonces? ¿Cuánto vale la velocidad 2? ¿De cuánto era nuestro? Pero ya habíamos hecho el cambio de metros cúbicos a... No, fue el ejercicio anterior. Ah, sí, cierto. Perdón. 33 metros cúbicos sobre minutos, pero la velocidad la queremos en segundos, entonces tengo que agarrar Q, 33 metros cúbicos sobre minuto, y lo tengo que cambiar a segundos, donde un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, ¿cuánto vale Q en metros cúbicos sobre segundo? ¿Cuánto vale Q? 0.55 metros cúbicos por segundo. Muy bien, 0.55 metros cúbicos sobre segundos. Y ahora sí, ya dígame cuánto vale la velocidad. Entonces, la velocidad 2 le tiene que dar un aproximado de 16.96013 metros sobre segundo. Entonces, ya tengo ambas velocidades de entrada y de salida respectivamente. Entonces ya puedo determinar la caída de presión. Así que adelante, calculen la caída de presión, por favor. Y obviamente, si es caída de presión, ¿en qué unidad tiene que ser? Bueno, revísenlo si gustan. ¿Qué presión es kilopascal? Pues podría checar, ¿verdad?, en qué unidad está la presión. A ver, delta PS. ¿Cuánto valdría esa caída de presión? Con esta fórmula, jóvenes. Aquí está la fórmula, miren. Solo hay que sustituir. La presión
Entonces, como tip, si me apego a la fórmula que tengo aquí, estas presiones, tanto de salida como de entrada, debido a las unidades que me van a arrojar aquí, porque las unidades que yo voy a tener ahí son metro cuadrado, segundo al cuadrado, por kilogramo sobre metro cúbico. Entonces, estas unidades, si yo los quiero sumar con las unidades de atmósferas que tengo, pues va a ser muy difícil. Es más fácil que esas unidades de presión sean en kilopascales y que las unidades que me queden aquí yo las pase a kilopascales. Entonces, sugerencia, trabajen en unidades, tanto la presión de salida como la presión de entrada, en kilopascales. Y recordando, a ver, les voy a dar a ver si lo tengo aquí a la mano. Recordando que, a ver, acá se los pongo. Recordando que un kilopascal es igual a 1 kilogramo sobre metro sobre segundo cuadrado. Adelante. Con esas consideraciones. Ay, ay, ay. A ver. Delta PC, jóvenes, ponemos atención. A ver dónde está la ecuación. A ver. Es lo único que se corrige. Ahí está delta PC. A ver. Delta PC es igual a la presión en 2, pero si lo queremos hacer en... ¿Cómo lo manejar en kilopascales, verdad? Sí. ¿Cuánto vale P subíndice 2 en kilopascales? 105.26654. 105, así es, 125.2665 kilopascales. Ok, muy bien. Más, de hecho lo voy a poner mejor abajo porque aquí no va a alcanzar. Más la velocidad en 2, ¿cuánto vale? Es esto. 16.96012. Ok, entonces 16.96.013 metros sobre segundo. Pero esto lo tengo que elevar al cuadrado primero. Y todo eso multiplicado por la densidad 2. ¿Cuánto dio la densidad 2? 1.23018 kilogramos por metro cúbico. 1.23082 kilogramos sobre metro cúbico. Y todo eso dividido sobre 2. Obviamente voy a arreglar algo aquí, ¿verdad? Porque quedó un poquito fuera de... Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Ahí está. Y todo eso restado con lo que resulte menos la presión 1 porque técnicamente 101, ¿no? 101.325 kilopascales. y ahí se queda, ¿no? Más la velocidad de 2 por la densidad, pero esto de velocidad en 1, perdón.
vale 0 y todo multiplicado por 0 por la densidad y dividido, pues me va a dar todo esto, me va a dar 0. Entonces, esto vale 0 más 0 kilopascales. Prácticamente, como dice el compañero, pues es como si no necesitáramos colocar esto, ¿verdad? Pero lo denoto por cuestiones de... Y ahora, ¿qué hago? Pues voy a elevar al cuadrado primero este, seguido multiplico y por último divido. A ver, entonces delta PC... No, la densidad no. No, este es un subíndice. Entonces, todo eso me tiene que dar, toda esa partecita, ¿cuánto da? Nada más esto. Al cuadrado, multiplicado, dividido, ¿cuánto da? El dividido da 176.9279.754, pero son pascales. Más, ¿cuánto otra vez? 176. Ajá, muy bien, 176 punto. 92.79.7. Bueno, ya tengo 84. Y todo esto me da kilogramos sobre metro sobre segundo al cuadrado. Y todo eso menos 101.325 kilopascales. Obviamente, esto sí lo puedo considerar, pero esto no está en las unidades idóneas. Pero sabemos que un pascal es un kilogramo sobre metro sobre segundo al cuadrado. Entonces sabemos que esto al final son pascales. Estos son pascales. Para que sea kilopascales. Pero aún así no lo puedo sumar todavía, ni lo puedo restar porque son pascales. Entonces tengo que cambiarlo a kilopascales, que al final, si lo tomo y hago la conversión, 176.9284 pascales, pues digo que 1000 pascales es igual a un kilopascal. Por lo tanto, ¿cuánto da esto? 0.176.9279. 84. Bueno, a mí me da 84. Borro esto. Sí, hay un valor ahí, pero ahí va. Quedaría así, ¿no? ¿Me explico? Sí, claro. Y todo esto, pues ya lo voy a sustituir aquí, ya nomás, para no estar copiando todo. Ya arreglando, pero con las unidades necesarias. Ahora sí, ya puedo sumar, ya puedo restar, por lo tanto la diferencia de presión me tiene que dar en kilopascales, así como está, 4.118470, etcétera, ¿no? Kilopascal. Y todo esto lo convierto a, bueno, según como lo estén pidiendo el problema, pero si lo quiero manejar en pascales serían 4110.470 pascales o kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. O sea, es lo mismo. Aquí en 70 a mí me falta un 9, aquí le pongo el 9, aquí el 9. Ahí está. Entonces esa es la diferencia de presión. Y ya nada más me falta la parte de la potencia, porque ya conozco Q, ya conozco la delta PC y ya conozco eficiencia. Entonces, ¿cuánto vale la potencia? A ver, calcúlenlo por favor. Potencia de accionamiento es igual a Q por delta PC entre la eficiencia. Potencia. ¿Cuánto vale la potencia? Calcúlenlo. Entonces, sustituyendo Q, que vale 0.55 metros cúbicos sobre segundo, por la variación de la presión, que voy a trabajar en 4118.4709,
kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, entre una eficiencia de 0.065. Evaluando, nos tiene que dar una potencia de, en este caso, aproximado de 3.484.860053 kilogramos metro cuadrado segundo al cubo. Sin embargo, estamos de acuerdo que pues obviamente la potencia se da en watts, ¿no? En watts de potencia, incluso así. Entonces, la equivalencia es de que un joule, por ejemplo, es igual a 1 kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Es un joule. Si lo vemos de esta manera y lo comparamos, mesuraría un segundo, ¿no? Es decir, joule sobre segundo. Y un joule sobre segundo es un watt. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos lo mismo, pero en watts. Potencia es igual a los 3.484.860053 watts. ¿En qué les pide el problema? Ahorita. ¿En qué? La potencia. No dice. Bueno. Sería 3.484.860053 watts de potencia. Pero si queremos ponernos un poquito más exigentes, podemos cambiarlo a HP. Por ejemplo, que tenemos que... no, es que en el problemario les van a pedir un HP. ¿Qué es HP? Horsepower, caballo de fuerza, es igual a 745.7 watts. Por lo tanto, la potencia es de 4.67327 HP. Ahí está.